En los PAI con acentos es beajos la tierra es un préstamo del mar. Un pacto frágil. Allí, el acueducto de Belubemir desafía la lógica del conductor común. No es un puente. Es una inversión de la realidad. Mientras el asfalto se hunde, el agua se eleva. Los coches descienden al vientre de la tierra para que los barcos sigan su curso sobre sus techos. Una solución silenciosa. Radical. Casi imposible. Sientan la presión. Millones de toneladas de agua dulce suspendidas sobre una placa de hormigón armado de apenas 60 centímetros. Entren en el túnel. El aire se vuelve denso. El sonido de los neumáticos se apaga bajo el peso del lago que descansa arriba. Es una caja de hormigón estanca luchando contra la flotabilidad. Un pulso constante entre el peso del tráfico y la densidad del agua. Arriba. La quilla de un barco de recreo pasa a 3 metros de su parabrisas. Sin semáforos. Sin esperas. Solo el triunfo de la ingeniería hidráulica sobre un terreno que debería estar inundado. Dejamos el agua estática para enfrentar al Leviatán de Miami. El Icon of the Seas. No lo llamen barco. Es una ciudad que ha decidido que el continente ya no es suficiente. 250.000 toneladas de acero soldadas para ignorar las olas. 365 metros de proa a popa. Una escala que antes solo pertenecía a la geología. Ahora pertenece a los hombres. 7.000 almas navegando sobre un casco que quema gas natural licuado para mantener encendida la ambición. Escuchen el latido del acero. Las turbinas gimen, generando una energía capaz de iluminar una capital entera. Si bajan a las cubiertas inferiores, notarán el calor de las calderas y el olor a aceite hidráulico de alta presión. Es un ecosistema de 8 barrios. Calles de cristal. Parques con árboles que respiran aire salado. Pero bajo sus pies, solo hay una lámina de metal separando el lujo del abismo de 3.000 metros de profundidad. El Icon of the Seas no navega. Domina el océano por pura fuerza bruta y cálculo térmico. Cruzamos el mundo hacia la República Checa. A las montañas de Kirka-Osa. Allí, el suelo es una rejilla de acero. El Skybridge 721. 7 cables principales tensados hasta el límite de su resistencia elástica. Un sendero de 721 metros que une 2 crestas montañosas. A 90 metros sobre el suelo del bosque. El aire aquí arriba no tiene piedad. Es frío como una sentencia. Sientan el balanceo. El puente no es una estructura muerta. Es un animal que respira con el viento. Con cada ráfaga. Los cables de acero cantan un tono agudo. Una vibración que sube por sus piernas y se instala en el pecho. Miren hacia abajo a través de la malla metálica. El verde de los pinos es solo una mancha lejana. No hay hormigón que los sostenga. Solo la tensión de la física y la fe en los remaches. Es una prueba de nervios donde la gravedad se siente como un imán tirando de sus botas hacia el vacío absoluto. Este es un viaje por los megaproyectos que redefinieron lo posible. Diseños que parecían delirios sobre el papel. Soluciones que esperaron décadas hasta que alguien tuvo el valor de desafiar las leyes de Newton. Quédense, porque lo que verán ahora romperá su percepción del mundo que habitan. Una pausa. Si valoras el peso de la historia industrial, suscríbete. Ayúdanos a que estos gigantes no se olviden. Llegamos a Chongqing, China. Una metrópolis de 30 millones de personas atrapada entre colinas escarpadas. Aquí, el terreno ya no es un mito. Por eso, los ingenieros construyeron hacia el cielo. El intercambiador de Huanghueguan. Un laberinto tridimensional de 5 niveles de altura. 8 direcciones de tráfico. 20 rampas que se cruzan y se apilan como las vértebras de una bestia de cemento. 160 acres de hormigón suspendido. Observen el caos ordenado. Desde el aire parece un nudo imposible de desatar. Pero cada curva, cada grado de inclinación, ha sido calculado para que el flujo de 30 millones de vidas no se detenga. Si fallas una salida, el siguiente retorno está a kilómetros de distancia. Es una catedral de asfalto donde el tráfico no circula. Fluye por niveles de presión matemática. Es la respuesta final de la ciencia a una geografía que intentó detener el progreso. En Chongqing, la carretera no atraviesa la montaña. La escala. Toronto, Canadá. 1973. El acero no subió al cielo por vanidad. Subió por necesidad.
Los edificios de la ciudad crecían tanto que las señales de televisión morían contra el hormigón. La solución fue una aguja de 553 metros. La Torre CN. Durante más de 30 años fue la estructura independiente más alta del planeta. Un núcleo de hormigón pretensado diseñado para no rendirse ante los huracanes. Entren en el elevador. Sientan la presión en los oídos. A 340 metros el suelo desaparece. Bajo sus botas solo hay una placa de cristal reforzado. Miren abajo. Los camiones parecen hormigas sobre un tablero de asfalto. El viento golpea la estructura con fuerza de tempestad. La torre se dobla. 1 metro de oscilación. Es el baile del acero con la física. 70 rayos la golpean cada año. Sientan el olor a ozono y electricidad estática en el aire. Es un pararrayos gigante protegiendo a millones de personas. La ciencia convertida en centinela de cemento. Cambiamos el calor de la ciudad por el frío absoluto del Ártico. Rusia opera una flota que no tiene igual en la historia. Rompehielos de propulsión nuclear. Máquinas construidas para lo imposible. El océano aquí no es agua. Es una losa sólida de 3 metros de espesor. El casco de estos barcos no corta el hielo. Lo aplasta. El buque trepa sobre la placa helada y usa sus miles de toneladas para quebrar la resistencia del polo. Escuchen el estruendo. No es un motor. Es el grito de la naturaleza cediendo ante el átomo. En el corazón del barco un reactor nuclear genera calor infinito. 1600 días sin repostar. Aislados del mundo por un desierto blanco. El olor es a grasa pesada y metal congelado. El acero del casco tiene un grosor de 5 centímetros de aleación especial. Si el motor se detiene, el hielo los devora en horas. Es la voluntad del hombre abriendo rutas comerciales donde solo debería haber muerte y escarcha. Volamos al sur de Francia. Valle del río Tarn. El viaducto de Millau. El puente de cables más alto del mundo. Su pilar más alto alcanza los 343 metros. Supera a la Torre Eiffel. 2.400 metros de longitud suspendidos sobre un abismo de niebla. Los ingenieros no querían romper el paisaje. Querían que la carretera flotara sobre él. Sientan la altura. El viento de montaña empuja la plataforma con una fuerza de 100 km por hora. Los pilares parecen agujas delgadas pero están anclados profundamente en la roca viva. Cada tirante de acero soporta tensiones que harían estallar un cable común. Aquí arriba el aire es distinto. La humedad de las nubes se pega a la cara mientras los coches cruzan a 120 km por hora sobre el vacío. 3 años de construcción para unir 2 mesetas. Un triunfo de la geometría sobre la profundidad del valle. Regresamos a los PAI con acentos esbeajos. Rotterdam. La barrera de Maesland-Querrin. El seguro de vida de una nación entera. 2 compuertas de acero de 210 metros cada una. Son las estructuras móviles más grandes del mundo. Su misión es simple pero brutal. Detener al Mar del Norte cuando decide reclamar la Tierra. Miren los engranajes. Son esferas de acero de 10 metros de diámetro. El peso es masivo. Cuando la tormenta llega el sistema es automático. Ningún humano decide. Lo hace un ordenador analizando el nivel del agua. Las compuertas giran sobre sus ejes. El estruendo del metal sobre el metal se siente en los huesos. El agua golpea la barrera con una fuerza de 1000 toneladas por metro cuadrado. Pero el acero no retrocede. Es el muro definitivo entre la civilización y el caos de la marea ciclónica. Una pausa. Si valoras el peso de la historia industrial, suscríbete. Ayúdanos a que estos gigantes no se olviden. Dubái. 2001. El desierto no se conformó con la arena. Quiso el mar. La Palm Jumeirah es un experimento de ingeniería costera sin precedentes. 100 millones de yardas cúbicas de roca y arena arrancadas del fondo marino. Colocadas con precisión guiada por satélite. Un margen de error de apenas unos centímetros en una escala de kilómetros. Aquí no hay cimientos de hormigón. Solo hay gravedad. Fricción. Capas de material niveladas para resistir el peso de un imperio de lujo. Sientan el calor del sol sobre la arena recién dragada. Escuchen el estruendo de las máquinas de vibrocompactación estabilizando el suelo. El aire huele a salitre y a combustible quemado. Rodeando este archipiélago se extiende un rompeolas en forma de medialuna. 11 kilómetros de longitud. Diseñado para absorber la rabia del Golfo Pérsico.
Es una armadura de piedra que protege las aguas interiores de la erosión. Un símbolo de la ambición que remodeló el lecho marino para siempre. La costa ya no es un accidente geográfico. Es una decisión de diseño. Viajamos a los Alpes suizos. 1800 metros sobre el nivel del mar. La presa de Emoson. Un horizonte de piedra curva diseñado para convertir el deshielo de los glaciares en energía pura. 182 metros de altura. No es una pared de contención simple. Es una presa de arco. Su geometría redirige la presión brutal del agua lateralmente hacia las sólidas paredes de granito de la montaña. La fuerza se combate con inteligencia física, no con masa bruta. Sientan el aire frío que baja de las cumbres. Toquen el hormigón congelado por la nieve y las tormentas alpinas. El agua acumulada detrás de este muro es una batería gigante de energía hidroeléctrica. La precisión humana coexistiendo con la escala de los Alpes. Es una estructura que respira con las estaciones, expandiéndose y contrayéndose bajo el peso del hielo. Aquí la geología y la ingeniería se funden en un solo cuerpo de piedra y acero. San Francisco. 1937. El puente Golden Gate se extiende sobre la boca de la bahía. Una línea de tensión entre el océano y el continente. 2,5 kilómetros de longitud. Dos torres que se elevan 213 metros sobre las aguas turbulentas del Pacífico. Cuando se terminó fue el puente colgante más largo de la Tierra. Un avance que marcó el siglo XX con acero y sangre. Escuchen el canto de los cables de acero bajo el viento. Sientan el olor a pintura naranja internacional mezclado con la niebla salina. Este puente nunca se termina de construir. Se inspecciona y se repinta continuamente para evitar que el aire del mar devore sus remaches. Es una estructura que lucha cada segundo contra la corrosión. Bajo la cubierta una red de seguridad salvó a 19 trabajadores durante su construcción. Un detalle humano en una obra de escala divina. Suspendido entre la atmósfera y el abismo. El Golden Gate es la victoria de la persistencia sobre los elementos. Malmö, Suecia. El Turning Torso. Una declaración vertical de cómo la anatomía puede inspirar al acero. 190 metros de altura. 9 cubos apilados que rotan 90 grados desde la base hasta la cima. Un núcleo central de hormigón armado que soporta el giro dramático de la fachada. Inspirado en el torso de un ser humano en movimiento. Es ingeniería orgánica. Sientan el giro de la estructura. El viento del Báltico golpea los cristales de la fachada pixelada. Cada segmento funciona como una unidad autónoma, capaz de resistir las cargas de viento más extremas sin perder su forma escultural. Es un edificio que parece retorcerse de dolor o de esfuerzo. Una torre que abandonó la línea recta para abrazar la geometría del movimiento. El punto de inflexión del diseño escandinavo, donde el hormigón aprendió a ser flexible. Grecia. El canal de Theo Rintu, una cicatriz tallada intencionalmente en la piedra caliza. 6 kilómetros de longitud que conectan el mar Egeo con el mar Joniceo. Sus paredes verticales se elevan 60 metros sobre el espejo del agua. Un corredor tan estrecho que los barcos modernos parecen gigantes atrapados en una grieta del tiempo. Miren hacia arriba desde la cubierta de un buque. La piedra caliza parece cerrarse sobre ustedes. Es el resultado de siglos de ambición. Desde los emperadores romanos hasta los ingenieros del siglo XIX. Una obra que desafió frontalmente a la geografía. Demasiado estrecho para el comercio actual, pero eterno como monumento al deseo de remodelar el mapa del mundo. Una herida abierta en la tierra que convirtió una península en una isla por la pura voluntad del hombre. Río Yangtze, China. La presa de las Tres Gargantas. El proyecto hidroeléctrico más grande jamás intentado por el hombre. 1 milla de ancho. 6.000 pies de altura. Sus turbinas generan 22 gigavatios de energía. Suficiente para encender una nación entera. Pero detrás de este muro de hormigón hay algo más que electricidad. Hay un peso que ha alterado el pulso mismo del planeta. Sientan la masa de agua. Un embalse que se extiende por 300 millas. Es tan inmenso que ha redistribuido el peso de la Tierra. Los científicos confirman que la rotación del globo se ha vuelto más lenta por su culpa. Escuchen el rugido de los vertederos. Es el sonido de un río salvaje domado por la fuerza bruta del cemento. Aquí la hidrología se convirtió en una herramienta de control continental.
Una barrera que detiene inundaciones históricas mientras transforma valles enteros en un espejo de agua muerta. La victoria total del hombre sobre la naturaleza. Bangkok, Tailandia. La Torre Mahanakon. 340 metros de altura. Un rascacielos que parece desintegrarse ante sus ojos. Su fachada pixelada da la impresión de que han arrancado trozos de la estructura. Pero esos vacíos no son errores. Son terrazas y balcones calculados para romper la fuerza del viento tropical. Es la lógica digital grabada en el cristal y el acero. Párense en el suelo de cristal de la cima. 300 metros de vacío absoluto bajo sus botas. Bangkok se despliega como un tablero de circuitos iluminados. Sientan el vértigo del espacio negativo. No es solo un edificio. Es una ciudad vertical compacta. Oficinas, comercios, residencias. Todo unido por un núcleo de acero que resiste la presión del trópico. Una declaración de que el futuro ya no es plano. Es una grieta de lujo en el horizonte asiático. París, 1889. La Torre Eiffel. Un experimento de hierro que escandalizó a la aristocracia. 334 metros. 18.000 componentes prefabricados. 2 millones de remaches puestos a mano. Durante 40 años fue la reina absoluta de las alturas. Criticada por los artistas. Amada por los ingenieros. Escuchen el metal dilatándose bajo el sol. El hierro es un material vivo. La torre se flexiona ante el viento con una gracia matemática de 3 metros. No es solo un monumento. Es una antena de radio colosal. Un puesto meteorológico. Una plataforma de investigación aerodinámica. El esqueleto de una era que aprendió a construir con el aire en lugar de luchar contra él. La identidad de una nación forjada en una fundición. El triunfo de la ingeniería sobre la estética tradicional. Articeo. Noruega. La bóveda global de semillas de Svalbard. Una póliza de seguro de vida para la especie humana tallada en el permafrost. 90 metros de profundidad dentro de una montaña helada. Protegida por puertas reforzadas contra explosiones nucleares y pandemias. Aquí el frío no es el enemigo. Es la tecnología que preserva nuestra existencia. Sientan el silencio absoluto de la roca. La humedad es inexistente. El aire es una mezcla pura de nitrógeno y escarcha. 2.000 millones de muestras de vida vegetal descansan en cajas selladas. Esperando un apocalipsis que ojalá nunca llegue. Es una unidad biológica de respaldo para el planeta entero. Un lugar donde la ciencia no busca el progreso. Busca la continuidad. La geografía extrema convertida en el último refugio del mundo. Rumanía. Salina Turda. Un mundo oculto bajo la corteza terrestre. Excavado por primera vez en el siglo XVII. Cámaras de 60 metros de altura moldeadas por siglos de extracción manual de sal. Paredes de roca cristalizada que brillan con una luz espectral bajo la tierra. Respiren hondo. El aire está saturado de iones de sal. Un entorno que cura los pulmones mientras asombra la vista. El olor es mineral. Seco. Antiguo. Lo que fue un sitio de castigo industrial hoy es una catedral de salud subterránea. Canchas deportivas y lagos de agua salada donde el tiempo parece haberse detenido a 1000 metros bajo el sol. La química natural y la ingeniería humana unidas en la oscuridad absoluta. Sudoeste de China. El Buda gigante de Lesan. 70 metros de altura tallados directamente en la pared de un acantilado de piedra arenisca. La estatua de piedra más grande del mundo. Construida en el siglo VIII para vigilar las corrientes violentas de 3 ríos que hundían los barcos mercantes. Toquen la piedra milenaria desgastada por el agua. Cada pie es lo suficientemente ancho para que descansen 100 personas al mismo tiempo. Pero miren más cerca. Escondido entre los rizos del cabello y los pliegues de la túnica hay un sistema de drenaje sofisticado. Canales ocultos que expulsan el agua de lluvia para evitar que los siglos devoren la forma del Buda. Es una fusión temprana de fe e hidrología. Una presencia tranquila que usó la ingeniería para calmar la furia de los ríos. Valencia. España. La ciudad de las artes y las ciencias. Un antiguo lecho fluvial transformado en una secuencia de esqueletos blancos de hormigón. Diseñado para imitar formas biológicas. Huesos. Ojos. Vida marina. El complejo se extiende 1800 metros por el centro de la ciudad. Caminen bajo los arcos de Santiago Calatrava. Sientan la luz blanca rebotando en los estanques de agua turquesa.
Es un laboratorio de diseño donde la física se traduce en curvas imposibles. La ópera. El museo. El Oceanography. Cada edificio es una lección de geometría aplicada. Un paisaje que no mira al pasado, sino que proyecta una visión científica del mañana sobre un cauce de río que una vez fue zona de desastre. 13.000 millas de piedra y tierra. La Gran Muralla China no es un muro. Es un sistema nervioso defensivo que recorre montañas y desiertos. Construida y ampliada durante siglos por manos que no conocieron el descanso. Los ingenieros de la antigüedad no buscaron la eficiencia. Buscaron la supervivencia. Forzaron la piedra a subir por crestas escarpadas donde la gravedad era el primer enemigo a batir. Sientan el esfuerzo de la cadena humana. Imaginen pasar bloques de granito de mano en mano por pendientes donde una mula no podría caminar. El aire en las torres de vigilancia huele a humo y a siglos de vigilia. No había radio. No había electricidad. Solo señales de fuego que viajaban cientos de kilómetros en cuestión de horas. Un aviso de guerra moviéndose a la velocidad de la luz sobre el lomo de la montaña. Es la estructura más larga jamás intentada por nuestra especie. Una cicatriz de voluntad que se ve desde el espacio y que todavía hoy nos recuerda que el miedo puede mover montañas. San Francisco. 1972. La pirámide transamérica se alzó como un desafío a la lógica del rascacielos. 268 metros de altura en una de las zonas con más riesgo sísmico del planeta. Su forma cónica no fue un capricho estético. Fue una necesidad física. Permitir que la luz bajara a las calles y que el viento del Pacífico no derribara la estructura. Sientan el edificio moviéndose bajo sus pies. Esta torre está diseñada para absorber la energía de un terremoto. Para bailar sobre el suelo mientras la tierra se agrieta. Su geometría piramidal desvía las ráfagas de aire y ancla la masa hacia el centro de gravedad. Inicialmente odiada por ser demasiado radical. Hoy es el símbolo de una ciudad que aprendió a construir sobre el peligro. Una lección de cómo la geometría puede salvar vidas cuando la geología se vuelve inestable. Alemania. Cerca de Berlín. Un hangar de dirigibles que fracasó antes de nacer. 100 metros de altura. 365 metros de largo. El Tropical Islands Resort. Una estructura tan vasta que podría albergar una selva entera bajo su cúpula de acero. Y eso es exactamente lo que hicieron. Convertir un resto de la industria pesada en un paraíso artificial. Entren en el hangar. El contraste es brutal. Fuera la temperatura cae bajo cero en el invierno alemán. Dentro el aire es pesado y húmedo. Huele a cloro y a vegetación tropical. Es un experimento de reutilización adaptativa a escala masiva. Lo que fue un símbolo del fracaso tecnológico hoy es una burbuja de clima controlado. Ingeniería climática protegiendo una playa de arena blanca bajo un techo que una vez fue diseñado para gigantes del aire. El triunfo de la reinvención sobre el abandono. Segovia. España. Siglo I. El acueducto romano sigue en pie. 800 metros de granito transportando agua desde la montaña hasta el corazón de la ciudad. Lo más asombroso no es su altura de 30 metros. Es su construcción. No hay cemento. No hay mortero. Solo piedras cortadas con una precisión que corta la respiración. Unidas únicamente por la gravedad y el equilibrio perfecto. Toquen el granito frío. Sientan la rugosidad de una piedra que ha soportado 2000 años de viento y lluvia. Cada bloque fue colocado para presionar al siguiente. Un rompecabezas de toneladas que no se ha movido un milímetro. Es una lección práctica de durabilidad. Una infraestructura que sigue funcionando mientras los imperios que la crearon se convirtieron en polvo. La ingeniería romana entendió que la verdadera grandeza no está en la masa, sino en la armonía con la física del planeta. Profundidades de Siberia. Río Yenisei. Sayano-Susinskaya. La central hidroeléctrica más grande de Rusia. Una presa de arco de 244 metros de altura. Anclada en un cañón estrecho para resistir la presión de miles de millones de toneladas de agua helada. 6,4 gigavatios de potencia suministrando energía a la industria pesada del sur siberiano. Escuchen el rugido de las turbinas bajo el hormigón. Es una vibración que se siente en los dientes. Aquí la naturaleza no es una compañera. Es una fuerza salvaje que debe ser contenida por un muro de concreto que trabaja al límite de su resistencia elástica. En invierno el hielo presiona con una fuerza inhumana.
Pero la geometría del arco redirige ese castigo hacia las paredes de roca viva. Es la ambición soviética tallada en el paisaje más agreste del mundo. Una fuente de energía que nunca duerme bajo el cielo de hierro de Siberia. Lisboa, Portugal, 1998. El puente Vasco da Gama se extiende sobre el río Tajo por 27 kilómetros. El puente más largo de Europa. Diseñado para resistir los vientos del Atlántico y terremotos que podrían borrar ciudades enteras. Sus pilares se hunden profundamente en el lecho del río, buscando la estabilidad que la superficie le niega. Sientan la inmensidad del horizonte. La carretera parece una línea infinita que se pierde en la niebla del río. La plataforma incorpora soportes flexibles para bailar con las ondas sísmicas. Es una obra de resiliencia pura. Una infraestructura que no solo conecta dos orillas, sino que protege el futuro de una capital. 27.000 metros de asfalto y acero suspendidos sobre el agua como una promesa de que el hombre puede trazar su propio camino sobre cualquier obstáculo. Egipto, el Canal de Suez. Una cicatriz de 257 kilómetros que cortó el desierto para unir dos mundos. 1870. El momento en que la geografía de la Tierra se rindió ante la pala y el vapor. No es solo una vía fluvial. Es la arteria carótida del comercio mundial. Donde el mar Mediterráneo y el mar Rojo finalmente se dieron la mano sobre un lecho de arena excavada. Sientan el calor sofocante del desierto rebotando en el casco de los buques portacontenedores. Escuchen el silencio pesado de las dunas mientras gigantes de acero de 400 metros de largo se deslizan por un pasillo de agua tan estrecho que parece un error. El olor es una mezcla de petróleo pesado, salitre y polvo sahariano. Un solo fallo en el timón. Una ráfaga de viento inoportuna. Y el comercio global se detiene en seco. Es una obra que se actualiza cada día con dragas que nunca descansan. Un monumento viviente a la ambición que convirtió a Egipto en el centro neurálgico del planeta. Viajamos a Bélgica. El puerto de Antwerpen. Allí, la casa del puerto de Zaha Hadid rompe todas las reglas de la estética industrial. Una antigua estación de bomberos de piedra que sostiene sobre sus hombros un buque de cristal y acero. Una extensión de 60 metros de altura que parece flotar como un diamante tallado sobre el pasado. Es la fusión definitiva entre la herencia del siglo XIX y la audacia del XXI. Toquen el contraste. La piedra fría y rugosa de la base frente al vidrio afilado y liso de la estructura superior. La forma de diamante no es solo un adorno. Es un homenaje al mercado de piedras preciosas de la ciudad y una solución aerodinámica para desviar las rachas de viento del Mar del Norte. Desde las cubiertas de cristal, el puerto se despliega como un tablero de grúas y contenedores. Es una obra que honra el sudor del pasado industrial mientras se proyecta hacia el futuro con la ligereza de una ola de acero. Hemos recorrido los nervios de este planeta. Desde las bóvedas de semillas en el hielo hasta los canales tallados en el desierto. Hemos visto puentes que bailan con el viento y represas que frenan la rotación de la Tierra. Al final, las ciudades y las máquinas no se definen por sus planos, sino por el valor de los hombres que se atrevieron a dibujarlos cuando todo el mundo decía que era imposible. Cada tonelada de hormigón que hemos analizado es un testimonio de nuestra negativa a aceptar los límites de la naturaleza. Pero queda una duda que pesa tanto como el granito. ¿Estamos construyendo un legado eterno o simplemente estamos dejando cicatrices de acero en un mundo que acabará por reclamar su espacio? ¿Es esta ambición un triunfo de la ciencia o un síntoma de nuestra arrogancia? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje por los límites de lo humano. Si valoras el peso de la historia industrial, suscríbete. Ayúdanos a que estos gigantes no se olviden.